La literatura futbolera en Chile tiene, por supuesto, a la selección chilena, La Roja, como tema. Eso ha sido eternamente. Yo quisiera destacar dos libros, parte de la historia. Uno, La banca se bambolea, escrito por el Cañón Alonso en la década del 60, que habla de diversos técnicos, varios de ellos asociados con la selección. Y el otro, por cierto, un libro icónico, La Roja de Todos, publicado en la década de los 80 por Edgardo Marín Méndez, don Edgardo Marín Méndez, que aborda hasta ese momento la historia de la selección. El año pasado, 2023, se refrescó las góndolas, las librerías futboleras de este país con dos libros que abordan temáticas de la selección con cuestiones que no habían sido tratadas. Uno, la primera selección de 1910, una investigación exhaustiva, y también un trabajo de joyería con la historia de las camisetas de la selección. Y estamos aquí en CEDEP con Sebastián Núñez y Horacio Valencia, autores respectivos de 1910 y las camisetas. Gracias Seba, por acceder a conversar con nosotros. No, gracias a ti por la invitación a tu programa. Feliz de poder contar un poquito la historia de este libro, una historia a ratos desconocida, sobre todo de sus integrantes y personas que participaron dentro de esta primera selección chilena, así que muchas gracias por la invitación y feliz de colaborar con la literatura deportiva de este país. Horacio, un pincelazo inicial, las camisetas de la selección. Sí, un tema que estaba en deuda, siento yo, por eso quise abordarlo desde el punto de vista de ilustrativo, de darle el carácter y la importancia que tiene, pues sí, es la vestimenta que nos representa, así que ahí hice un trabajo entretenido para poder destacarlo. Vamos a hablar de los libros, pero antes un pequeño paréntesis, después lo vamos a profundizar. Estamos en CEDEP, se ve maravilloso. Ya estuvimos y van a pasar imágenes de también otra bodega. Al final creo que hablé un poco de CEDEP, pero maravilloso este lugar, el Centro de Investigación, de Estudio del Deporte, perdón. Centro de Estudio del Deporte CEDEP, y director ejecutivo además. Sí, estoy hace unos meses trabajando acá en el Centro de Estudio del Deporte, bueno, a raíz de lo mismo, de mi libro, la investigación. Me reclutaron para trabajar en este espacio. CEDEP es una editorial que data del año 2001, tiene editado más de 80 libros deportivos, sin duda es la editorial deportiva más importante del país y además cuenta con una biblioteca deportiva enorme, un archivo también, que como revisamos hace un ratito, estuvimos mirando revistas deportivas completas y una colección de 2.800 libros de distintos deportes, nacional e internacional. Entonces hay un material aquí gigantesco donde los investigadores, muchos de ellos han venido aquí a trabajar. Así que eso, feliz de estar trabajando aquí y de que también nos hayamos podido hacer esta entrevista en este lugar ya icónico. Sí, vamos a estar pronto hablando de eso. Vamos a los libros. Horacio, ¿cómo surge esta motivación? Porque además tú en tu libro es la historia de las camisetas, pero con ello también está el pretexto de la historia de la selección. También vas haciendo una mirada de cómo se fue construyendo la selección. Exacto, bueno, yo en otras oportunidades he indicado que todo esto se gestó o explotó en el fondo luego del bicampeonato. Una vez que se ganaron esos dos campeonatos, el 2015 y 2016, ahí en la búsqueda de material para poder complementar este tipo de información, me vi en librería y no había registro de este tipo de cosas. Entonces dije, bueno, yo como diseñador tendré que hacer algo. Entonces me animé a empezar a comprar inicialmente, que era una locura porque al final empezar para atrás, es mucho el gasto, así que decidí ilustrarla. Y además de ilustrarlas, insertarlas dentro del contexto histórico. Claro. Entonces, ahí buscando información de cada año o ciclos, porque hay camisetas que han durado modelos 9 años y hay otras que han durado un solo partido. Entonces, a cada una le di un pincelazo histórico para poder entender dónde se desarrolló, si hubo fracasos o aciertos, triunfos, en fin, ahí Copas América, campeonatos mundiales, Olimpiadas. ¿Tu camiseta favorita? La del 82. Sí, la de 1982. También relacionada con una cuestión etaria. Sí, también fue mi primer mundial, de hecho yo tenía 7 años y me dio papera en ese tiempo, fíjate.
Y tengo un tío Sospechosamente, para quedarse en la casa. Sí. que tenía 7 años y un tío me llevó unos crayones, un de estos típicos Block 86 ¿Ya? que había antes. Y me pongo a rayar, a rayar, a rayar. Tengo como el primer registro, mi primer recuerdo del fútbol era, y hacía la publicidad, dibujé el gato verde, todo el mundo hablaba del gato, con esa campaña espectacular que nos llevó a España 82. El Pato Yáñez, que era una locura, ni hablar de Caselli, el último mundial de Elías. Claro. Entonces fue como el punto, el recuerdo que tengo de pequeño de fútbol. Yo no sé si tú alcanzaste a revisar el libro de Seba, pero antes de publicar el tuyo, porque los dos son del año pasado. Porque requiere también mucha investigación de qué pasaba en cada momento de la selección. Yo lancé este libro el 2021. Ah, correcto, estaba antes. Entonces lo saqué en pandemia y... Lo del año pasado fue reedición, tienes Claro, razón. fue una reedición. Entonces ahí también me ayudó Sebastián a apuntalarme en algunos detalles, porque de 1910 específicamente, porque el libro de Sebastián ahonda justamente el inicio y el arranque de la selección chilena. Claro, Y yo, como te decía antes, tengo una pincelada, ¿no? claro. Entonces tengo algunos pasajes, hago un resumen, porque tampoco puedo hacerlo muy en detalle. Solamente algunos... La camiseta 1910 era una especie de camisola con botones y que se estilaba así en la época. Exacto, de algodón, gruesa, ancha, Pesada, seguramente esta cosa No, transpirada. sí. Y a la vuelta en Valparaíso se jugó con las camisetas del Valparaíso Fútbol Club. Claro, Amarilla con negro. Amarilla con negro. Exacto. Todo ese detalle, Seba, está en un libro maravilloso. No se había abordado la primera selección en profundidad. El primer dato es que hay 5 chilenos y 5 ingleses, un peruano, un indio. ¿Cómo te metiste a esto? ¿Qué también te llamó la atención a ti? Sí, a ver, la verdad que cuando partí investigando sobre la selección chilena partí en el año 13 y cuando quise hacer contexto me di cuenta que del 10 había poco y nada. Se hablaba siempre de los ingleses como en términos generales, pero claro, más bien había que hablar de los británicos porque habían escoceses, Claro, galeses, un galés. ingleses, claro. Y un indio que en rigor era de la colonia claro, británica. exactamente, de origen británico, y el que nació en Perú, que es Colin Campbell, también era de origen británico, ambos padres británicos, pero nacido ahí en Perú. En ese tiempo el imperio británico tenía súbditos por todo el mundo. Entonces, claro, cuando me enfrenté a esta investigación, lo primero que pensé era identificarlos. Una cosa es que tú te sepas el apellido y otra cosa es identificar a la persona. Quién es, qué hacía, cuáles son quehaceres. En ese sentido, mi primera gran entrevista fue con la familia de Colin Campbell, que su hijo en ese instante estaba vivo, don Ian Campbell, que era jugador de rugby. De hecho, está en el Salón de la Fama en Inglaterra. Junto con su hermano Donald, ambos. El primero murió en la Segunda Guerra Mundial, pero Ian en ese tiempo estaba vivo con 90 y tantos años. Y me di cuenta de que ellos tenían material, tenían fotos, tenían hartas cosas. Y me di cuenta de que el libro, más allá de navegar sobre la historia de la selección chilena, debía también incorporar la biografía de los jugadores. Y ahí fue cuando me entrampé en verdad en el libro, que ya se transformó en un aporte, pero también en un problema, en cómo lograr que estos jugadores tuvieran nombre, apellidos, dónde habían nacido. Pensemos que algunos venían a trabajar y después se fueron del país, nunca más volvieron. Hay otros que se quedaron acá y formaron familia. Entonces fue toda una locura encontrarlos. Y además, claro, son como 4 libros en uno, porque tienes la biografía de los primeros 15 seleccionados, son el 15, claro. Después tienes el contexto de los juegos donde debuta la selección, que es en Buenos Aires. Claro. Tienes los clubes, los primeros clubes, también hace un repaso de los primeros clubes. Y después también de la segunda selección, que es la que recibe a los argentinos en septiembre de 1910. Claro, y también hago un repaso al principio del origen del fútbol en Chile, con esos primeros enfrentamientos con
entre Buenos Aires y Valparaíso de 1893. Claro, cuento también un poco cómo se va desarrollando el fútbol hasta 1910 para entender un poquito el contexto histórico. Es otro fútbol, se juega de otra manera, son otros los incentivos que tiene el fútbol en esa época. De partida se jugaba con 5 delanteros, 3 medios, 2 defensas, entonces es un fútbol muy diferente, entonces había que contextualizarlo. Yo creo que eso fue como lo más complejo de armar el libro. Y como bien mencionabas tú, de entre los primeros 15 jugadores, claro, pues habían una diversidad de nacionalidades que lo hace, que le da al libro esa sensación de que hay algo hay algo oculto, algo muy diferente que no se había tocado antes. Y para poder llegar a eso fue muy difícil. Ahí estuve 5 años investigando con documentos. La idea era poder confirmar que fueran esos jugadores, porque por mucho que los apellidos de pronto no se repitieran tanto porque eran extranjeros, de igual manera tú te puedes equivocar y poner, no sé, un John Hamilton que era otro, que podría ser otro. De hecho, me encontré, en un momento tenía 3 John Hamilton y no sabía cuál era el que jugaba fútbol hasta que me di cuenta de la fecha de nacimiento, después que había tenido un hijo en Chile, después que volvió a Escocia, que había jugado fútbol allá también, que jugó en el Queen's Park. Entonces, todas esas historias se van formando y no solamente yo acá, sino que contactándome con personas afuera. De hecho, me tocó contactarme con un investigador del Queen's Park para poder confirmar de que era uno de los hermanos Hamilton, porque eran 5 y 3 jugaron por la selección escocesa. Ya. Y este cuarto, que no era tan bueno como los 3 hermanos, jugó en un equipo de segundo orden y después se vino a Chile retirado y jugó acá. Pero acá no mencionó que había jugado en equipos profesionales porque eso era mal visto, al menos aquí en el fútbol amateur. Entonces toda esa historia quedó oculta y cuando ya logré descubrir quién era, me encontré la historia allá en Inglaterra y su paso por un montón de clubes ingleses. Entonces esa riqueza de fuentes también es solamente realizable hoy en día. O sea, tú te imaginarás en los 80 con los periódicos a mano, hoy día tenéis acceso a bases de datos internacionales, registros de barcos, no sé, el registro civil que está en línea también en parte. Entonces, mi trabajo en términos investigativos fue un cruce de información gigantesco y ayuda también de otros investigadores. Ustedes son futboleros los dos, ahí está la motivación porque son un sano bicho raro en la literatura deportiva chilena. Tú eres diseñador y tú eres técnico informático. Claro. No son ni historiadores ni periodistas, que es lo que generalmente escriben. Dentro de la primera selección chilena, la gracia es que está llena de británicos, pero hay 5 chilenos nativos, digamos. Nacidos en Chile. Nacidos en Chile. No sé si tuviste El Juego de Caballeros, la serie de Netflix, espectacular, que explica el inicio del fútbol en Inglaterra y que uno puede hacer el paralelo en Chile, que es que básicamente las clases populares logran pelear un poco puestos en la sociedad, espacios en la sociedad, a la élite a través del deporte. Acá en Chile es sintomático, que era un juego de caballeros también, era un juego británico, pero se cuelan 5 chilenos, emblemático Próspero González, ya el nombre del arcoíris, un tipo pobre, en fin, eso también fue como lo más llamativo en el trasfondo de la investigación, ¿no? Sí, descubrir la historia de él es un jugador emblemático, ojo, fue el primer ídolo del fútbol chileno. Cuando él vuelve en 1910 se vuelve un ídolo inmediatamente, producto de que, bueno, primero dicen que es el mejor mediocampista que llegó a la selección, rápido, luchador, incansable, buen físico, obrero, trabajador, canillita también en su momento. Y obviamente la gente común y corriente se siente identificada con él, pues es el único de todos los que viajan en esa selección chilena que tiene origen obrero. Claro. Los demás, si bien es cierto, algunos son chilenos, son comerciantes, otros profesores, trabajadores británicos, entonces... Claro, de hecho está José Robson, que nace en Valparaíso, pero por el apellido tiene que tener... Joseph Robson, claro, ambos padres son británicos, sí, entonces claro. Carlos Ormazábal, que era profesor de Estado. Claro, y era profesor en esa época, no era de la clase obrera como Próspero. Claro, y era profesor en la escuela normal y obviamente era del Magallanes. Arturo Acuña, que es de Santiago Wanderers, él era ingeniero naval. Entonces te vas dando cuenta de que finalmente Próspero González es el distinto, el diferente dentro de esta selección y lo llevan
producto de sus muy buenas actuaciones, pensando en que ni siquiera jugaba en la liga más importante de Santiago, Claro. sino que él ya destacaba mucho por su fútbol. Y claro, el descubrir la historia de él, que vivía en Recoleta, jugó hasta muy viejo, de hecho casi llegó hasta los 50 años, murió y jugó fútbol hasta 2 años antes de fallecer, le decían el viejo próspero. Viajó también a la gira a Brasil en 1913, donde fue muy, muy destacado también, esa gira donde Chile juega 8 partidos y se le pierde. Ah, sí, pues Próspero González viaja a Brasil ¿Ya? y allá lo confunde un millonario, o sea, dice de que es su hijo que vuelve de la guerra que había muerto y le ofrece ser su heredero, pero Próspero no quiso y se devolvió. Y llora. Que renacido. Y que había renacido. Entonces Próspero tiene esa historia, tiene la chispa del rodo chileno, por Sí. decirlo de alguna manera. Es muy querido. Imagínate cuando viaja en 1913, como él, tú te imaginas, son 2-3 meses de viaje. Los amigos le Tren y hacen barco. le hacen una fiesta para juntarle plata para que seguir manteniéndose su trabajo aquí en Chile y mientras él viaja, o sea, ese es el nivel de popularidad. Entonces aparecen los diarios, fiestas en pos de los recursos para Próspero González. Entonces, ¿Y cómo? Sí, no, y viaja a la primera Copa América también, pues ahí termina su carrera dentro de la selección chilena. Él 1916. viaja en 1916. Fíjate cómo haber sido Horacio un tipo humilde metido en ese camarín, porque era un camarín, por mucho que era un fútbol distinto, era un camarín. Ahí yo lo asocio también con tu tema, las camisetas, era otra lógica. ¿Cómo tú fuiste también visualizando la evolución de las camisetas con esto también? Porque va cambiando toda lógica, toda la estructura del fútbol. Digamos. Exacto, bueno, en los inicios era, como si tú, el tema de Próspero, tipo humilde, codeándose con británicos. Había que tener ahí buen carácter para poder trascender. Seguramente en el camarín hablaban en inglés, ponte tú. Seguro, imagínate, es que era como. Ni siquiera me imagino cómo pudo sobrellevar ese tipo. De hecho, Tienen- se reclama eso, de que el capitán Henry Allen ni siquiera habla bien el español. Que Claro. ¿Cómo es posible que el capitán de la selección chilena no hable bien Por lo que español? pasa Y ahora sin- con Brereton. Claro, es como que los operarios fueran la mayoría. Y además sin entrenador, entonces el entrenador era el capitán, Exacto. Fanta fue. Carlos Fanta. Carlos Fanta fue, pero no como de. Claro, no como en propiedad. Exacto. De hecho, Bertone fue el primero en el 30. Juan Carlos Bertonen. Fue el primer entrenador. No, el 20. El 20. El 20, el 1920. 1920. Y en relación a las camisetas, nosotros estuvimos haciendo un trabajo ahí con el poco material que hay de 1910. Es súper escaso. De hecho, hay la foto. Es la fotografía que está. ¿Es una foto? ¿De dónde? ¿De qué? ¿Dónde lo De la está? revista Zigzag. Exacto, la revista Zigzag. Sí, y yo encontré una versión nueva de la revista Zigzag, o sea, otro tomo en el que está en memoria chilena que se veía muy mal. Y claro, y ahí pudimos sacar los detalles adicionales de la camiseta, que hicimos un trabajo con Horacio, un día entero, el detallito. ¿no? Y el puño intercambiado. Claro, que los puños son cruzados, ponte claro. tú. Que acá es rojo y si tú te fijas en la otra manga, es blanco cruzado. Claro. Cruzado. Y acá, y si te fijas, mira, la camiseta es blanca, pero por atrás es rojo a la inversa. A la inversa, Claro. correcto. Y el cuello lo mismo, ¿no? Sí, es un trabajo súper bien realizado. Esto, Horacio, me garantizas que era así la camiseta, así. ¿no? Sí, hicimos un Así trabajo de forense. Fue un Así trabajo de forense. alza, así de cuello. No, sí, fue un trabajo. Y también con esto, la insignia. También con Claro. la insignia, fue el mismo trabajo. Claro. El buscar los hilos dorados, porque hay dos insignias que están originales todavía en Chile, que son de dos familias. Con la que yo logré trabajar fue con la de la familia Gibson, Leonard Gibson, que era el arquero de la selección chilena, Y que tenía la... que tenía la insignia en la casa. Solo la insignia. Solo la insignia, claro, era un adorno. Atrás tenía un terciopelo, entonces se la pegaron y cuando volvieron de vuelta de Argentina, sacaron la insignia. Y la familia Leonard Gibson fue heredando esta hasta que se la quedó un bisnieto que vive en Talca y él tiene la insignia enmarcada en un lugar. Y con esa pudimos trabajar y nos dimos cuenta que tenía estos hilos dorados. Perfecto. Entonces, cuando yo vi que tenía los hilos dorados, mandé a una persona que borda a mano para que la reprodujera tal cual fiel. Horacio, ¿por qué costó llegar a consolidar la roja? Todos asociamos la selección chilena a la roja, pero al principio esta era blanca y roja, mitad y mitad. Al Mundial del 30 es celeste,
con un cóndor en vez de un... Eso en los Juegos Olímpicos. En los Juegos Olímpicos, perdón, el 28, el Mundial del 30 blanca, entre medio está la que decías tú, que se ocupa un partido, pero se ocupa una amarilla con negro. Según lo que tú investigaste, ¿por qué costó consolidar? Porque el rojo, y te hago la pregunta también, ¿por qué el rojo? ¿Qué significa el rojo para Chile? Claro, bueno, el rojo es parte de la bandera. Entonces, ahí de partida el primer registro rojo en Chile fue en el campeonato sudamericano del 1920. 20, claro, pero después se pierde, como te digo. El 28 va a otra, el 30 va a otra. Hay un tema ahí de identidad que me costó averiguar por qué motivo había tantas variaciones en cuanto a vestimenta. Porque cuando fuimos a jugar los campeonatos del 24, por ejemplo, u otros partidos, incluso Chile se presentó con camisetas de Fluminense, para un campeonato sudamericano. Entonces, como que no estaba normado, no había una identidad arraigada en ese sentido. Y como te decía, a partir del año 20, que fue el primer campeonato sudamericano que se hizo en Chile, con vista Pacífico, ahí recién Chile utiliza el rojo para diferenciarse del celeste De Uruguay el blanco brasileño, porque Brasil jugaba de blanco, hasta el 54 jugaba blanco. 24, y verde celeste. Entonces eran tres tonos muy claros. Y Chile desde ese año fue como la primera vez que marcó el hito de cambiar. Y se consolidó a partir del desastre del 42. Porque en el 41 hicimos un campeonato sudamericano extraordinario que no tenía trofeo en el juego. Sí, el primero en el Estadio Nacional. Ahí se jugó de blanco, y de ahí vino el desastre. Por la Fundación de Santiago fue ese campeonato. Correcto. Después vino el campeonato del 42, que nos fue horrible. Y ya a partir de ahí, yo creo que se empieza a consolidar el alternar el blanco con el rojo. El blanco alternativo y el rojo ya como titular. Porque el 50 ya directamente lo estrenó el mundial de rojo, y ahí En no Brasil. se paró más. Habrá sido también porque entre la década, bueno, a fines del siglo XIX, cuando llega el fútbol, 1910, la primera selección, hasta avanzada la década, hasta el 33 que empieza el profesionalismo, Chile igual avanzaba lento. O sea, la selección jugó 1910, de ahí desaparece hasta el 13. Estaban peleadas la federación con la asociación. Costó mucho. ¿El 26 de enero? Sí, El 26 de junio, imagínate. hay un tema geográfico también. Piensa tú que nosotros teníamos en 1910, a partir de 1910 ya Argentina y Uruguay los separaba el Río de la Plata, y con Brasil también el transcurso en barco tampoco era tan largo, pero nosotros habíamos tenido la guerra del Pacífico con Bolivia y Perú, con los cuales no teníamos muy buena relación, y para cruzar la cordillera había que hacerlo a través del Estrecho de Magallanes, sino hacerlo a través... claro, y el tren, de hecho, 1910. el tren en 1910 recién aparece, entonces el primer viaje que hace es cuando se inaugura el tren trasandino. Entonces también tiene que ver con un aislamiento de Chile geográfico, la cordillera de los Andes, el desierto por el norte, las distancias. Tú sabes que mandar una selección de Valparaíso, Santiago, que eran las grandes potencias deportivas en la época, hacia Perú, que con los cuales teníamos malas relaciones, era súper complejo. Entonces también tiene mucha relación con eso. Las rutas eran muy largas. Para llegar a Buenos Aires eran, no sé, 12 días en barco para poder llegar a través del Estrecho de Magallanes. Claro. Y el cruzar la cordillera también sin el tren era un riesgo. Pero con el tren ya también era 54 horas. Sí, también era una aventura larga. Y caro. También hay un tema de costo. O sea, para poder mandar a la selección chilena en 1910 se hizo una colecta. Para poder, imagínense que para los Juegos Olímpicos también se hicieron colectas. Claro. Cuando se mandó a la primera mujer a unos Juegos Olímpicos el año 36, también se hizo una colecta de la Universidad de Chile, donde el rector fue el primero que puso las lucas para decir, oye, mandémosla, enviémosla, acá está la plata. O sea, siempre en Chile hubo un problema de cómo fomentar el deporte y cuál es ese aporte. Tanto así que para 1910 el Estado había dicho que se iba a colocar con unas lucas para mandar a los atletas, lo que finalmente no sucedió y se terminaron yendo en el tren de los militares. Claro. Entonces, más lejos, el 53, Naval, que nos representó en Helsinki, tuvo que recurrir a colectas, a donaciones. El comercio se puso con lucas. Tienen que juntar 1 millón de pesos en la época. Hasta tripulación de barcos ecuatorianos donando plata para cumplir el sueño de los navalinos. Fíjate. siempre fue así. Ha sido el tema del dinero.
No así en Argentina, que los recursos, cuando viajaban estas delegaciones a Chile, cuando vino de vuelta el 10, tú revisas las actas de Argentina y están las lucas para viajar, están todos. O sea, Más estructurado. mucho más estructurado y al Estado le interesa, que eso también es importante. Ven el deporte como un fomento no solo de la cultura, sino que también de mostrar al país como un país moderno, cosa que también se hablaba en Chile, pero no repercutió tan fuerte en la sociedad. El deporte siempre estuvo como en un segundo ámbito, tanto así que la academia hoy en día, lo digo de esa forma, tampoco le interesa el tema deportivo profundamente. No hay grandes estudios respecto al deporte y su incidencia en la cultura. Hay el profesor Santa Cruz por ahí, bueno, los aportes obviamente de don Edgardo Marín y otros investigadores, pero desde la academia propiamente tal, Bernardo Guerrero también por ahí, que tiene investigaciones muy interesantes, pero es muy poco lo que se ha hecho. No así en otros países donde el deporte es parte primordial de la cultura y se investiga desde esa perspectiva. De alguna manera el Mundial del 62 en toda la esfera marca un punto de quiebre a nivel de profesionalización. No sé si estoy lo cierto, corrígeme Horacio, que para el Mundial es la primera vez que una casa deportiva, la Sportiva, toma la camiseta, para nada la comercializa, pero le da un toque distinto. Antes lo hacía Gatti Chávez, ¿no? Gatti Chávez fue el primero, o sea, del que se tiene registro del 30. El 50 lo hizo la Casa de los Sports, Correcto. que hacía ropa deportiva para militares, colegios, instituciones, universidades. Ese tipo de confección hacía la Casa de los Sports. Disculpa, y de la primera, perdón, de la primera no hay registro de quién. No, pero que ha sido artesanal. Sí, o algún tipo de donación. En algún momento con Sebastián estuvimos indagando. ¿Te acuerdas que la bandera de la FSN la donó una familia? Sí, la Federación Esportiva Nacional, claro, la esposa del presidente de la Federación Esportiva Nacional. ¿Píndola? Sí, exactamente. Ella hace la donación y de hecho aparecen los materiales, que es una... Y le tiene que haber Es tejido. de seda. Eran con plata, le tienen que haber tejido las personas que trabajaban en su casa. Y estoy Probablemente todo especulando. hecho a mano y que tiene la figura del Caupolicán. Claro. Que desde esa bandera, desde ese regalo es que nace todo este tema de la figura del Caupolicán como símbolo del deporte chileno. Que de hecho por eso hay un Caupolicán en el Estadio Nacional, hay uno en el Club Hípico, todo parte a raíz de esta primera gira y de esa bandera. Por la señora en el fondo. La señora que mete a... Pero claro, pero teniendo en cuenta también de que el Caupolicán representaba la raza chilena, todo este tema, todo ese movimiento racialista que había en la época con este libro de raza chilena que había sacado Nicolás Palacio. Entonces había todo un tema como un cuento respecto a Y que ello. también tiene que ver con el desarrollo del deporte, pues, de que nos pongamos deportistas para dejar el eterno tema del alcohol, que quiero volver a eso. Claro, que el mejoramiento de la raza, Claro. y todo tiene que ver con el Estado, porque en el fondo el quitarle los vicios a las personas para que sean mejores ciudadanos, mejores trabajadores. Hay todo un tema, un trasfondo respecto al tema del deporte, Claro, que se le entregaba al Estado. claro, que se le entrega al Estado, y es un higienismo. Y de hecho por eso no es extraño de que hasta los años 90 el tema del deporte estuviera supeditado bajo el Ministerio de Guerra y Marina y no en un ministerio aparte. O sea, eso tiene que ver también con el tema formativo, porque el deporte estaba pensando en tener mejores ciudadanos también, obviamente, para la guerra. Volvamos a lo del 62, claro, la Sportiva. Sí, esa fue la marca que definió el modelo de la 62. Y se empezó a utilizar en la gira del 60, cuando Chile va a Europa. Va a Europa. Y ahí se tiene que jugar con equipos duros, ahí con barro, con lluvia, con equipos de verdad, ¿cómo se llama? Y la primera marca internacional es para el 66, pero no aparece, que es Umbro. Exacto. Que se la pasa a todas las A selecciones. todas, y excepto Unión la Unión Soviética, Soviética, la decirte de usarla y... Contexto de Guerra Fría. Exacto, tenían ahí su tema político de por medio y todos ocuparon el mismo modelo Pero sin el logo Umbro, digamos. y sin el logo en el sponsor visible. El primer sponsor visible es Le Coq Sportif, el 73. No, porque nunca se jugó con el logo tipo expuesto. Pero y Le Coq, hay una foto del libro que sale Le Coq. Son partidos no oficiales. Ah, ya, ok. Entonces, el primer partido que Chile jugó con un sponsor a la vista fue un modelo Adidas del 79. Fue cuando 79. asumió Santibáñez. Correcto. Fue un partido con Ecuador en el Nacional. Se empató 0-0 y en la vuelta se jugó de blanco con
con el logo también, el trifole que le llaman. Claro. Qué increíble, Horacio, que el 74 se produce el quiebre en el fútbol mundial con Joao Belanchi y el tema mucho más comercial. Y Chile 5 añitos después se sube, digamos, a eso en términos de camiseta. Exacto. Y el 74 fue curioso porque Chile jugó con una camiseta que se llama marca Copa. Pero se hizo con licencia de Adidas en Brasil. Correcto. Y tampoco tenía el logo del sponsor. Solamente, y ese año 74 también, Chile ocupa por primera vez un escudo redondo. Es la primera vez que ocupa un escudo redondo. ¿Tiene una noción de cuándo se empiezan a vender las camisetas? De lo que yo tengo antecedente, el año 93, cuando llegó Adidas, se empezaron a comercializar prendas de inferior calidad, no como la del jugador, como esta, por ejemplo, con el número estampado. Esa es de jugador. Claro, esto es felpa. Antes las camisetas como para hinchas eran con tela de algodón, de inferior calidad, delgada. ¿Tú tienes camisetas en términos personales, digamos? ¿Tienes de equipos también? ¿Eres No, coleccionista de solamente camisetas? selección chilena. ¿Cuántas tienes? Unas 60 por ahí. 60. 50, 60 camisetas. ¿Y la más Porque antigua? generalmente uno dice, bueno, hay que buscar la pareja, po. Si tenía esta, hay que buscar la versión blanca. Y en algún momento Adidas, de este modelo que es icónico, Levántalo más, por favor. Ese. de este Y modelo después igual icónico, lo... sacaron 3 modelos. Pues, el azul, que es una joya, que se jugó la final del 79, cuando perdimos 3-0 con Paraguay, Paraguay. en manga corta, que esa es una camiseta de culto, y existió la versión blanca y la versión roja. ¿Y esa puede mostrarla al reverso? Tiene el número, ¿no? Sí, la 7. Esta es con pintura nomás. Y era como una especie de yeso, ¿no? Sí, al final. Ahora todo es vinilo, todo es plástico, se pegan con calor, a presión. Otra tecnología, mirá el escudo, bordado por todos lados. Es que el peso de esta camiseta mojada, había que tener condición física para aguantar 90 minutos con esta camiseta. Qué maravilla. ¿Por qué, para ir redondeando este tema, por qué nos ha costado consolidarnos estructuralmente, digo yo, que tiene que ver también con las investigaciones del inicio, con lo que estamos hablando, que recién hasta el 62 se profesionalizaron algunas cosas, en términos de las camisetas también con tu investigación? ¿Por qué ha costado estructurarnos como fútbol chileno? Porque yo siento que a nivel dirigencial todos quieren inventar la rueda. Nosotros tenemos el ejemplo claro de lo que se hizo en el 62. Eso comenzó el 59 en el campeonato, cuando Riera llevó un equipo súper joven y lo fogueó y sacó la grasa, y en su momento salió trasquilado Juan Masal y costó que la hinchada lo asumiera, y se formó un equipo, se consolidó, pasaron penuria, fueron al 60 con terremotos encima, se tuvieron que cambiar la sede, se jugó bien. Salvo Brasil, Chile era el mejor equipo que había en el campeonato. Y aún así, con ese tercer lugar, siento que Chile no ha entendido el mensaje, ni el aprendizaje, como que se desechó. Entonces, cada dirigencia que llega me da la impresión de que quieren inventar la rueda, quieren sacar todo y no rescatar nada de lo anterior. Y se siguen cometiendo los mismos errores y se sigue jugando rojo, pero no hay una evolución en términos de estructura. Por un lado es lamentable, salvo excepciones, por ejemplo lo que pasó con el 2015, pero ¿cuántos años tuvieron que pasar para que recién abriéramos los ojos y nos diéramos cuenta como chilenos de que sí se puede? Al final, técnicamente fue casi un siglo después del primer partido que se jugó con Argentina en 1910, que se logró ganar a un rival que tenemos al lado y nos hemos codeado toda la vida. Seba, ¿quedan cosas todavía de este amateurismo de 1910 en el 2022, 23, 24? Yo creo que en 1910 ya se empezaban a delinear cómo sería el fútbol en el futuro, más que a la inversa. Siento que es divertido porque, por ejemplo, en la final con Argentina y Uruguay, los periodistas uruguayos
jugando esta final, imagínate. La de 1910 del campeonato, Del campeonato de un triangular en el el fondo. triangular, y ya los periodistas uruguayos avisaban de que algo podía suceder, de que algo se viene, que lo iban a echar al saco. Entonces, Con los árbitros. el ímpetu del periodista deportivo uruguayo ya te da cuenta de cómo se viene la mano. En cambio, el periodista chileno habla ya inmediatamente de que no nos Triunfo metan moral. claro, del viaje, y siempre está como la disculpa que Claro. viajamos, que estábamos enfermos, que las malas condiciones. Siempre hay algo, o sea, ya esta primera gira empieza a delinear el deporte chileno. Después, La lógica. la lógica del deporte chileno, esto de los triunfos morales. De hecho, no sé si tú saliendo un poquito del fútbol, pero avanzando también en el tiempo ya con Manuel Plazo cuando salió segundo, después se inventa de que se había perdido y por eso no terminó. Después, no sé, Martín Vargas, que también tuvo la lesión, el pisotón al boxeador. Siempre hay una disculpa para que no logremos el primer lugar, pero nunca es culpa nuestra, sino que son siempre las circunstancias, hay algo que sucede. Y eso se arrastra, se rompe, digamos, el 2015 cuando después, ojo, 99 años estuvimos sin ganar una Copa América. O sea, impresionante, no hay mal que dure 100 años y casi nos ocurre. O sea, estuvimos a punto de cumplir 100 años, fuimos los primeros, fuimos fundadores de los campeonatos sudamericanos. O sea, yo cuento el de 1910 como el primero, ojalá en algún momento se reconozca como tal, pero ¿Como sudamericanos? como sudamericano, claro, es el primero organizado por 3 asociaciones, todos reconocidos. De hecho, el de 1916, que es la Copa Matadure, porque no es Copa América, la Copa América se disputa por primera vez en 1917, la de 1916 se disputa y todavía no existía la Conmebol. De hecho, se juegan los partidos y Pero en es del mismo año. Sí, La el Conmebol, 16. pero dicen meses después, habrá sido semanas después. No, durante la realización del campeonato se hace un congreso y Y se ahí funda se la Conmebol. estipula. Correcto. Entonces, si uno mira en términos estrictos, el primer campeonato de No lo organiza 1917 la no lo organiza la Conmebol. Conmebol tampoco, entonces, ¿cuál sería el argumento? Entonces, en ese sentido, yo creo que desde los inicios tiene que ver también con un tema cultural, este tema del desarrollo del fútbol. Y obviamente también el Río de la Plata, Brasil también, los 3 países estaban de cara al Atlántico, nosotros de cara al Pacífico, mucho más lejano, Europa también, el clima, bueno, hay muchas cosas que yo creo que nos van distanciando y también ese desarrollo menor. De hecho, no es casualidad que los equipos que miran al Pacífico tengan mucho menor desarrollo del fútbol que los que miran al Atlántico. Eso tiene que ver también Claro. con el roce europeo, o sea, Chile, Perú, Ecuador, bueno, Bolivia en su momento también tenía salida al mar, pero Colombia, se demora mucho más. Y todos los de acá más desordenados también. La primera gira ya al 13 hay problemas en el tren de alcoholismo que están tomando en el viaje. Y los argentinos también se toman el tema bastante más en serio. Más en serio. En 1904, y de hecho ayer se cumplieron 120 años del primer gol de un argentino hecho a un equipo profesional inglés. Mira. Que viajaron en 1900 al Southampton. Entonces, tú te das cuenta de que ellos ya miraban el fútbol de una manera muy importante, traen equipos profesionales ingleses, Claro, aprenden mucho de años. ellos y después se transforman en potencia. Recordemos que en 1924 y 1928 Uruguay gana los Juegos Olímpicos, que son los primeros campeonatos, digamos, internacionales organizados por la FIFA. Entonces, Sí. No, y ahí volví al tema de llegan que a la era, final, además. era un tema serio en el fondo para ellos también a nivel de estado de país, que ahí nos vamos al tema cultural. Oye, antes de CDEP, quería dar una vueltecita por Asifuch. Está apareciendo ahí el logo Asifuch. Cuénteme, usted acaba de ser el presidente saliente. Sí. Está Rino Curoto ahora y tú también, Horacio, miembro de Asifuch. Denme una pincelada de Asifuch. ¿Qué es Asifuch? Es las ganas de participar en actividades y dar un aporte a estos investigadores que hacemos este tipo de trabajos para poder fomentar la lectura y empezar a empujar el carrito para que más gente se anime y haga sus trabajos y siempre está la invitación, siempre lo hemos dicho en las reuniones, de que nos contacten para ver la posibilidad de apoyar algunos proyectos o trabajos, papers que tenga alguna persona una idea. ¿Cuánto tiempo llevan? Asifuch de unos Se fundó años en sí, pandemia. se fundó en pandemia el 2020
ocurrió justo en esos meses. O sea, Asifuch como tal existía como un WhatsApp, un grupo de amigos donde nos juntábamos, conversábamos al respecto, pero llegó un momento en que quisimos formalizarlo y nos convertimos en asociación el año 2021 con personalidad jurídica. Tú el primer presidente. Sí, yo fui presidente en los 2 primeros ¿Periodo? periodos, claro, y ahora hace poquito fue elegido Rino Curoto de La Calera. Y como sello también, yo siempre lo digo, Asifuch, Asociación de Investigadores e Investigadoras, bueno, también hay mujeres investigadoras del fútbol chileno, incorpora clubes de todo el país. O sea, tenemos desde el norte de Chile hasta la región de Magallanes, tenemos socios activos que participan y hacen sus trabajos, los cuales se muestran a través de nuestro sitio web. Yo tengo una sola pregunta con Asifuch. ¿Cómo lograron hacer una organización seria? Porque los conozco. Versus grupúsculos que estaban por ahí o que están eventualmente, que no son serios. ¿Cómo lograron hacer? Tienen un filtro, ¿no? No más que filtro, yo creo, mira, de hecho, quien ha postulado, no recuerdo que alguna vez hayamos rechazado a alguien. Ah, pero se postula, claro. Sí, se lo postula y mínimo. que tiene que presentar un socio para poder estar. Pero yo creo que fue como sentar bases, eso fue lo más importante, de respeto mutuo entre los investigadores. Si bien es cierto, habían investigadores de mucho mayor jerarquía, por decirlo de alguna manera, que tenían libros, investigaciones, muchos de los que están publicados, nos centramos principalmente en que la asociación tenía que funcionar con buena gestión. Y de hecho, yo siendo el primer presidente, yo no había publicado ningún libro. Claro. Pero los socios en esa oportunidad, socios y socias en esa oportunidad vieron en mí la posibilidad de hacer una buena gestión y de que la organización pudiera crecer. Lo mismo, en esa época también fue elegido un secretario, un tesorero, pero no, como no eran los investigadores más destacados del país, pero sí eran quienes podían sacar este trabajo adelante. Yo creo que esa fue como la base de poner la seriedad y también de regular los egos, pues, porque en estos espacios, y hay que decirlo, hay mucho ego respecto al tema de las investigaciones, quienes son pioneros, y nosotros también nos dedicamos a la tarea de reconocer a quienes vemos como los grandes referentes de la investigación deportiva, entre ellos nuestro socio honorario, don Edgardo Marín. Don Julio Salviat, Bernardo Guerrero, ya tenemos 2 socios fallecidos, que son don Gino Barducci y don Luis Oces Guíñez, que también eran nuestros socios honorarios. Hizo mucha investigación de Naval. De Naval, claro, en el sur, de los primeros libros, en los años 50 estaba sacando libros de fútbol, cuando el tema estaba, cuando había 6 o 7 publicaciones en toda la historia de la investigación deportiva. Entonces, yo creo que eso marcó una diferencia. Sí, Las ganas, porque igual es un buen grupo, muy buen grupo. Un buen lote. No, hay tipos serios, lo vuelvo a decir. Oye, para cerrar y agradeciéndole, quiero mostrar nomás un poquito esto. Esta revista es Crack, muy escasa encontrar la década del 30. Esta es una revista Gole argentina. Un librillo de Colo-Colo 53, una de las joyas de CEDEP, que pasan ahora, conversemos nomás, y mientras vemos imágenes de todo el material de esta bodega que tienen. Cuéntame un poco, Seba, de CEDEP y en tu rol como director ejecutivo de CEDEP. Sí, mira, bueno, CEDEP tiene varias, lo que mencionaba al principio, editorial, más de 80 libros editados respecto al deporte, no solamente fútbol, atletismo, boxeo, rugby inclusive, tenis. Entonces, claro, ese es como el catálogo de CEDEP, Centro de Estudio del Deporte. Por otro lado, también está este tema de la biblioteca y archivo, que tú le dices la bodega, nosotros le decimos perdón, sí. el archivo. Sí, perdón. El archivo, fui claro, poco académico. Sí, donde tenemos a resguardo las principales... Un bonito anaquel. Sí, claro, las principales publicaciones, revistas del deporte chileno, que eso es muy interesante. También hay una colección ahí internacional bien interesante, que en el fondo ha nacido desde del trabajo de sus socios, que los nombres son Carlos Gómez, José Luis Fernández, Jorge Nazar. Cobreloa Ranger. Sí, exactamente, ahí se van. Y Marcos Rojas también, que también es... Nazar, que colaboraba en Panenka. Claro. No sé si todavía en la revista española. Sí, exactamente, Jorge, ahí uno de los fundadores de la revista Panenka. Entonces, desde ahí nace CEDEP, desde ahí emerge, bueno, principalmente José Luis Fernández, este tema del coleccionismo y de la recolección de libros, y de tener esta preciosa biblioteca
que permite investigar cualquier tema. Por eso también no solo nos dedicamos, digamos, a hacer como casa editorial, sino que además se ayuda a los investigadores quienes traen una idea a mejorar, a aumentar sus trabajos. Eso también es súper importante. Y proyectando trabajos con bonitos diseños de Horacio también, ¿no? Exacto. Darse ahí con los dos temas más importantes de una publicación, porque el contenido, que es en parte el trabajo que le toca al equipo de SEDEP, y por mi parte también aportar en el diseño para que sea entretenido, que sea dinámico, que no sea tan estructurado, romper un poco los esquemas. Hay un montón de cosas que hacer, la verdad, con SEDEP. Entonces estamos súper entusiasmados porque se vienen cosas entretenidas y tanto paño que cortar, pues nosotros estamos, como decía Sebastián, en pañales en relación a otros países como Uruguay o Argentina o Brasil, que levantáis una piedra y sale una librería. Acá no, pues acá se está haciendo un trabajo minucioso, de a poquito se está avanzando para hacer cosas entretenidas, de calidad, de contenido y visual. Ya, pues chiquillos, ahí por si acaso está apareciendo también en pantalla el contacto, el sitio web, el Instagram, y obviamente la gente que le interese se puede acercar ahí a las cuentas de SEDEP. Muchas gracias por la conversación. Gracias a ti. Muchas gracias.